Solo está Agueda. Ok. Buenas noches. Hola Diego, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Tú vas a hacer la introducción, Diego? Sí, Ok. Pues si quieres ya empezamos. ¿ya de una vez? Ok, permítanme. Y de una vez. Ponen Ah, Bueno, buenas noches. Soy Diego Paz Calderón Cid y a nombre del Movimiento de Dejar Huella les damos la bienvenida a esta conferencia sobre la Anunciación a la Virgen María y Encarnación del Verbo, que la impartirá el ingeniero Fernando García Mata, coordinador de este movimiento. Esta plática es la primera que llevamos a cabo en este año 2025, que es el año 50 aniversario luctuoso de nuestros amigos Juan Bosco Rosillo, de 20 años, y César Fernando Calvillo, de 21 años, los mártires del cubilete, quienes fueron asesinados el 22 de noviembre de 1975 en el Cerro del Cubilete para dar testimonio de fe cristiana y de fidelidad a la Iglesia y al Papa. Ellos fueron acribillados a balazos durante la segunda marcha juvenil al Santuario de Cristo Rey en el Cubilete por enemigos de Dios y de la Iglesia. Su proceso de beatificación se inició en diciembre de 2024. Juan Bosco y César Fernando eran directivos de la ACJM, que fue la organización que organizó la marcha juvenil en la que participaron 30.000 jóvenes de todo el país para llevar a cabo un homenaje a Cristo Rey. Los jóvenes de ahora queremos seguir la huella que dejaron Juan Bosco y César Fernando, que realizaban una actividad apostólica y social a través de la ACJM. Lo haremos mediante una labor evangelizadora y de promoción de nuestros mártires laicos mexicanos. En este tiempo de Cuaresma estamos llevando a cabo los retos cuaresmales, a través de los cuales en las redes sociales con la participación de cientos de jóvenes de todo el país y seguiremos con diversas actividades evangelizadoras y de labor social de acuerdo a los criterios de la nueva evangelización propuesta por el Magisterio Eclesiástico del Papa San Juan Pablo II hasta el Papa Francisco. El tema de hoy, 25 de marzo, se lleva a cabo en el mismo día de hace 25 años, de hace 2025 años, que fue concebido nuestro Señor por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, lo que conocemos como la encarnación del Verbo, es decir, cuando el Hijo de Dios se hace hombre como nosotros, el momento más importante para la humanidad, para redimirnos de todo pecado, de acuerdo al misterio de la redención, en cuyo novenario del segundo milenio ya nos encontramos. Es para nosotros un honor presentarles al ingeniero Fernando García Mata, que nació en la Ciudad de México hace 73 años. Está casado con Luz María Aguilar y ellos tienen 7 hijos y 2 nietos. Es egresado de la UNAM en la carrera de ingeniero químico, donde laboró 49 años como profesor y ahora está jubilado. Es autor de 3 libros que forman de cursos de Biblia, como la reflexión y estudios de pasajes de los evangelios, de acuerdo al método de lección divina, desarrollado pastoralmente por el Papa Benedicto XVI y recomendado por los papas San Juan Pablo II y Francisco. También es autor de otro libro sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con la misma metodología, con una contribución al novenario de la redención. Tiene estudios de la Sagrada Escritura con especialidad en teología bíblica y actualmente imparte cursos de Biblia virtuales en la parroquia de la Pasión de la Ciudad de México. Le cedemos la palabra al ingeniero Fernando García. Buenas noches, pues muchas gracias. Aquí estamos ya llevando a cabo esta presentación en un día muy importante, martes 25 de marzo, que es el día de hoy. Vamos a
a presentar nuestras filminas que tenemos, nuestras fotografías y demás. El tema es la Anunciación a la Virgen María y Encarnación del Verbo, 25 de marzo del 2025, en el aniversario 2025 de la concepción de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, es un nuevo jubileo de la Encarnación como cada 25 años. Algunos de los que estamos aquí estuvimos hace 25 años en aquel gran jubileo de la Encarnación con el Papa Juan Pablo II. Lo recordarán algunos de los que estamos aquí. Los jóvenes, pues este es su primer año jubilar y es necesario decirles que independientemente del año santo, cada 25 años es un nuevo jubileo de la Encarnación por la importancia que tiene, el tema más importante que hay para la humanidad. Eso es lo que estamos celebrando hoy, donde ha habido misas muy solemnes en varias iglesias. Vamos a empezar con el texto bíblico. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? El texto es de San Lucas 1, del 26 al 38, y empieza en la ciudad de Nazaret, que tenemos ahí a un lado, en lo que se llama la Basílica de la Anunciación. Esto es en Tierra Santa, en Nazaret, como es actualmente. Es una foto reciente. Y empieza así San Lucas, su texto bíblico. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la joven era María. Y ahí está la ciudad de Nazaret, donde vivía la Sagrada Familia, donde vivía la Virgen, o sea, la Virgen María vivía con sus padres, San José vivía en otro lugar, y ya que se lleva a cabo los desposorios y la ceremonia, se constituye lo que es la casa de la Sagrada Familia ahí mismo en Nazaret, en esta basílica abajo. Bueno, sigue diciendo San Lucas en su Evangelio. Ahora el arcángel San Gabriel entra a la casa de la Virgen María y le da el mensaje. Y dice así el texto. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. Esta imagen que tenemos ahí es la mejor que ha salido respecto a este momento tan especial. Un ángel, el arcángel San Gabriel, bien hecho, me ha presentado. Normalmente los ángeles y los arcángeles son masculinos, entonces se le presenta pues como debe ser, porque casi siempre se les presenta en forma de mujer, con rostro de mujer. No, aquí está San Gabriel, que se presenta así a la casa de la Virgen María. ¿Qué hacía la Virgen María? Pues ahí la tenemos. Si ustedes ven abajo hay un rollito, porque ella estaba estudiando, reflexionando, meditando las Sagradas Escrituras de ese momento. Y las Sagradas Escrituras de ese momento, pues era todo lo que es el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés y los profetas. Eso es lo que veía la Virgen María. Y ahí estaba en oración, bien hecha la imagen. En este momento la Virgen María tendría unos 18 a 20 años, como la vemos aquí, una joven, una jovencita, ¿verdad? Pero ya con una madurez y una formación espiritual grandísima. Por eso la saluda el arcángel San Gabriel como la llena de gracia, porque además estaba concebida sin pecado original. No tenía pecado original, no tenía inclinación al mal. Una verdadera criatura de Dios. Seguimos. El ángel le dijo: No temas, María. Hasta ahora le dice su nombre. Al principio nada más le dice: Dios te salve, la llena de gracia. Pero ahora le da su nombre: No temas, María, porque la ve desconcertada. Pues lógicamente,
no solo por la presencia del ángel, sino por el saludo. Pues eso de que Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo, pues es un saludo muy solemne y eso la desconcertó más. Entonces, por eso le dice el ángel, no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el saludo. Y el anuncio propiamente dicho de lo que es el plan de Dios. Aquí está expuesto, dice, Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Eso quería decir Hijo de Dios, Altísimo. Era como decir Dios, pues, en, en aquel tiempo, en todo el Antiguo Testamento, el Altísimo era Dios. Y como dice Jesús después, al que ustedes le llaman Dios, pues ese es mi Padre. Ahora ya le llamamos Dios Padre. Pues aquí está esa imagen, es preciosa. Esta la rescaté de internet hace como 5 años, no la he vuelto a ver, pero aquí está. Seguimos. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Todavía sigo con el texto bíblico de San Lucas. Entonces la Virgen María o María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. O sea, estaba desposada porque los desposorios era una ceremonia anterior al matrimonio. Y la Virgen María permanecía en su casa con su familia y hasta después de unos 3 meses, 4, se iba a la casa del novio, en este caso San José, empezaba el matrimonio, pero la Virgen María todavía está en su casa. Por eso dice, yo no tengo relaciones con ningún hombre. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, tanto el Espíritu Santo como Dios Padre van a intervenir en esta generación de Jesucristo, que el Dios que se hace hombre. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Así se llamará. O sea, esto ya en la reflexión de la Virgen María era difícil, que iba a ser el Mesías, que el descendiente de David, el rey de Israel, lo tenía entendido la Virgen María, pero que iba a ser el Hijo de Dios, no se entendía ni ella, ni los escribas, ni nadie. Estaba oculto pues en las profecías del Antiguo Testamento. Y le da una prueba el arcángel San Gabriel, le dice, mira, tu pariente Isabel, tu pariente, algunos dicen tu prima, pero se ha visto que necesariamente era su prima, era su pariente. Podía haber sido su tía por la diferencia de edades. También ha concebido un hijo en su edad avanzada, eso sí, ya a los 50 años se consideraba una edad avanzada en aquel tiempo. Y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible. Entonces dijo María, aquí está la humilde sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. En este momento, cuando la Virgen María dice, hágase en mí según tu palabra, aquí está la humilde sierva del Señor, en ese momento se lleva a cabo la concepción. O sea, en ese momento Dios se hace hombre, en ese misterio grandísimo que es la encarnación, Dios que se hace hombre. Y esta foto que ven ahí, esa imagen, es la imagen que está en Nazaret, que está en lo que fue la casa de la Virgen María, en la Basílica de la Anunciación. Si ustedes han ido por ahí, cuando bajan, ahí abajo está lo que fue la casa de la Virgen María, ahí se ven todavía las rocas antiguas y demás, y ahí ese letrero dice, Verbum caro hic factum est. Aquí se hizo hombre el verbo, o sea, Dios se hizo hombre ahí, y en ese circulito blanco que ven ahí pues la tradición de los que han estado en Tierra Santa
¿verdad? Esto es en Tierra Santa, esto es en Nazaret, en la Basílica de la Anunciación, en lo que fue la casa de la Virgen María. Ahí estaba la Virgen María, ahí se llevó a cabo la concepción. La Iglesia ha conservado por siglos esta partecita especial, anunciando pues que ese fue el lugar preciso donde estaba la Virgen María. Muy bien, pues la conclusión es que la Santísima Trinidad estuvo presente en este gran acontecimiento de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahí está la Santísima Trinidad en pleno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estuvieron los tres. El Padre, que es el que cubre con su sombra a la Virgen María, todavía son palabras de estudio teológico. El Espíritu Santo que llega pues a realizar la actividad, pero todo hace ver que está de acuerdo a los planes de Dios Padre, que es el que cubre con su sombra a la Virgen María. En fin, todo ese momento tan especial y el Hijo que es concebido. Ahí está presente ya el Hijo. Por eso esta fiesta de la Anunciación, en muchos lugares del mundo, es también la festividad, por decirlo así, o que es el día del no nacido, porque aquí se comprueba que Jesucristo ya era una persona humana, era hombre, pues, era Dios, era la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que se hace hombre, y aquí había ya un hombre pleno. Entonces, por eso en muchos lados del mundo se celebra hoy el Día del No Nacido, principalmente por los abortos. Claro que hay otras razones, que la mamá se cayó, que algo natural, en fin, pero normalmente cuando se refiere uno a los no nacidos es generalmente por el aborto. Entonces hoy, en varios lados del mundo, se le da también con este motivo esa celebración. Bueno, comentarios a este acontecimiento. Pues tenemos comentarios de 3 papas y 2 obispos grandes biblistas. Empezamos con el Papa San Juan Pablo II. Todo lo que podríamos decir, aquí está. Dice así el Papa Juan Pablo II. Jesucristo es el protagonista en toda la obra de la redención humana. Y lo es desde el primer momento, que es precisamente el de la encarnación, puesto que inmediatamente después del anuncio que trajo el ángel a María Santísima y de la adhesión que ella dio al anuncio, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí está lo que el Papa Juan Pablo II, gran estudioso de Cristo, tiene varios homilías y libros sobre él que se han coleccionado de sus catequesis. Y sigue diciendo el Papa, la encarnación es primicia de la redención. Recuerden que estamos en el novenario de la redención, que va a ser el año 2033. Y ya estamos en el novenario que empezó el año pasado, en el 2024. Y la encarnación, esta fiesta de hoy, esta festividad importantísima, la más grande para la humanidad, es primicia de la redención. Aquí se inicia todo el proceso de redención, como vamos a ver. El Verbo encarnado, Jesucristo, ya está dispuesto para la obra. Esto es lo que dice el Papa San Juan Pablo II maravillosamente. Vamos con el Papa Benedicto XVI, más reciente. Dice, la Virgen María no duda, no pregunta sobre la realización en cuanto tal, sino sobre el modo en que habrá de realizarse la promesa, cuyo camino no le resulta reconocible. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. O sea, esta pregunta, como dice el Papa Benedicto, no es una duda, sino ella está tan entusiasmada. Recuerden, es una muchacha de 19 años, ¿verdad? Que al ver el mensaje y al ver la grandeza de lo que se le está anunciando, pues se pone muy contenta, jubilosa, y como diciendo, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues yo soy virgen y ¿cuándo será esto? O sea, ella quiere saber, no tanto como duda, ¿verdad? De que esto no es posible, sino que
¿Cómo va a ser eso? Con una alegría, con esa alegría juvenil a los 19 años. Es una joven. La Virgen María, la muchacha de Nazaret, le llama al Papa Francisco, la muchacha de Nazaret. Esa joven, pues, de 19 años, está diciendo, ¿cómo se va a hacer esto? Ya quiero que se haga. Y el ángel le confirma que ella no llegará a ser madre por el camino habitual, después de haber sido recibida por San José en su casa, que era cuando realmente ya había el matrimonio, sino por ser cubierta con la sombra del poder del Altísimo. Nuevamente esta frase en textos del Papa Benedicto XVI, pues resultan todavía más teológicas, todavía está en estudio. ¿Cómo fue esa sombra del poder del Altísimo? ¿Cómo se cubrió? ¿Cómo la cubrió? Por la venida del Espíritu Santo, que es el que llega a hacer la actividad, y le reafirma con énfasis: para Dios nada es imposible. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, una maravilla que se puede conseguir actualmente en las librerías católicas. Pasamos con el Papa Francisco, a quien pues nos da gusto, como está ahí saludando él, siempre alegre, pues nos da gusto que ya esté fuera del hospital. Tiene todavía 2 meses de recuperación, según los médicos, ¿verdad? Pero nos da alegría hoy en este día alegre, día bonito, ¿verdad? De la encarnación del Verbo. Pues aquí tenemos al Papa Francisco antes de que fuera al hospital, ¿verdad? Porque ya regresó un poco decaído, pero ahí está, gracias a Dios, ahí lo tenemos. Y él este año, en el 2025, ha llevado a cabo lo que se llaman las catequesis. Cada miércoles, en la audiencia general en Roma, en la Basílica de San Pedro, generalmente se hace afuera, en la explanada, él da una catequesis. Y ahora que no ha podido estar presente, la mandaba, se ponía a escribirla ahí en su cama del hospital, la mandaba y la leía un cardenal. Bueno, pues en esas catequesis el Papa le dedicó una a la Anunciación precisamente y dice lo siguiente: el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos en esto: nada es imposible para el Señor. Y pues ahí tenemos al Papa, ¿verdad? Que pues se veía que era difícil que saliera. Ya está ahí, esperemos pronto su recuperación. Finalmente le anuncia su misión, dice el Papa Francisco: ser la madre del Mesías. O sea, eso es lo que entiende la Virgen María: soy la madre del Mesías. Todavía no entiende eso de soy la madre de Dios, ni lo va a entender hasta después. Cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Y termina diciendo el Papa Francisco, digo, no termina, es más grande, pero pues yo nomás pongo un resumen. María acoge al Verbo en su propia carne, sí, hombre totalmente, como todo humano sale de las entrañas de una mujer. Acoge al Verbo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su propia carne, le da esa carne humana y se lanza así a la mayor misión jamás confiada a una mujer, a una criatura humana. Ahí está lo que dice el Papa Francisco, a quien nos da gusto verlo como lo hemos visto, siempre alegre, y primero Dios así lo tendremos nuevamente dentro de poco. Pero pasamos ya a lo que es la exégesis bíblica, ya un poquito más, pues con estudios a fondo de la Biblia, y este es de Monseñor Le Camus, obispo de La Rochelle, Francia, al siglo XX. Ya murió él, juzgando Dios que había llegado ya la hora en que debía ser rescatado el mundo. Fíjense qué presentación, qué inicio, güey. Juzgando Dios que había llegado ya la hora en que debía ser rescatado el mundo, eso era, envió a uno de sus ángeles para celebrar la alianza del cielo con la tierra y preparar la encarnación de su Hijo. Ahí está, celebrar la alianza del cielo con la tierra y preparar la encarnación del Hijo de Dios, de su Hijo. He aquí, dice la Virgen María,
La esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Expresión sublime que responde al estado de esta alma admirable y que solo podía hallar en su corazón la más santa de las criaturas. Eso es lo que vemos en la Virgen María. Y ya Dios juzgó, ya es el momento, como dice San Pablo, llegada la plenitud de los tiempos, y esta es la plenitud de los tiempos, este momento. Bueno, tenemos otra del cardenal Isidro Gomá, primado de España, y tenemos aquí una imagen muy bonita, muy bien hecha, muy reciente, de Jesucristo Rey. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice así el cardenal Isidro Gomá, primado de España, también del siglo XX: María y el ángel solos en la humilde habitación de aquella. ¿Sí? Recuerden, estaba en la casa de la Virgen María. Ahí estaba la Virgen María y ahí entra el arcángel San Gabriel, que según el común sentir de los expositores, estaría en alta contemplación, como la vimos en la imagen, hincada viendo los textos bíblicos, y expresarían ardientes súplicas el deseo de que viniera el Mesías. Por supuesto que lo estaba pidiendo. Van a dialogar sobre el asunto más trascendental de la humana historia. Estas palabras ya son interpretaciones teológicas fuertes. El asunto más trascendental de la humana historia. Esto es lo principal. La Navidad de nacimiento será 9 meses después, pero ya el Hijo de Dios ya se hizo hombre. Dios ya se hizo hombre, ya está presente en el mundo. Tan es así que cuando va a ver a su pariente Isabel, el San Juan Bautista en el vientre en el seno de Santa Isabel, salta de alegría y Santa Isabel es llena del Espíritu Santo y el Magnificat de la Virgen María y todo aquello que es también fundamental, es precioso. Dice así el cardenal Gomá: Él será grande. Lo comenta, primero por su origen divino. Sí, primero pues es Dios, pues va muy grande. Y será llamado Hijo del Altísimo, es decir, lo será en verdad. Realmente es el Hijo de Dios. Y de hecho eso va a ser el motivo por el que lo van a matar 33 años después. En segundo lugar, es grande por su dignidad real. Le dará al Señor Dios el trono de David su padre, es decir, será el rey esperado por el pueblo judío. Sí, soy rey. Como esta lona que tengo aquí atrás con esta figura precisamente, que hicimos en el movimiento Dejar Huella y que la llevamos al cubilete en la marcha juvenil que hubo en enero, ¿verdad? Ahí salimos con esta manta, ¿verdad? De Cristo Rey por muchas razones, porque es Rey, porque estábamos haciendo un homenaje a Cristo Rey y porque Él dijo, tú lo has dicho, yo soy Rey, diciéndole a Pilato. Bueno, pues aquí está la razón ya escriturística. Le dará al Señor Dios el trono de David su padre. Realmente era el rey del pueblo judío, pero él va más allá. Y tercero, es grande el niño que va a nacer, Jesucristo, que va a nacer, que se ha hecho hombre, por la perpetuidad de su reino. Reinará para siempre en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Aquí por casa de Jacob se entiende no solo el pueblo de Israel, sino el nuevo pueblo de Dios, que es toda la Iglesia Católica y cuyo reino lo tenemos aquí a 2025 años, pleno, creciendo, no todavía con toda la humanidad cubierta como cristiana, todavía no, pero pues siempre creciendo, siempre presente y siempre más buscando a Cristo Rey, que además lo tenemos aquí porque este año es el centenario de la festividad de Cristo Rey, 2025. Hace 100 años, en 1925, el Papa Pío XI, en su encíclica Quas Primas, instituyó la festividad de Cristo Rey, de manera que son muchos los motivos por los que tenemos esta imagen bien hecha, junto con otras que les voy a enseñar. Bueno, pues ahí están los comentarios de nuestros papas, de nuestros biblistas, obispos, cardenales. Esos son los comentarios que no deben faltar en un estudio bíblico.
y más si se dice que es lección divina, la lección divina siempre requiere un comentario del magisterio eclesiástico. Y este es el magisterio eclesiástico, el magisterio de la Iglesia, los papas, los cardenales, los obispos. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa brevemente después de que el Hijo de Dios se hace hombre. Vamos a hacer una reseña breve en lo que viene siendo el querigma, el primer anuncio. Lo primero, pues el nacimiento del niño Dios. A los 9 meses, aquí está nuevamente San Lucas en el capítulo 2 que nos dice, mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Esta imagen bien hecha. La Virgen María era muy hermosa y sigue siendo hermosa porque cuando llega aquí a Guadalupe y todas sus apariciones. Entonces una imagen hecha con mucho fervor. En este momento la Virgen tendría ya unos 20 años y San José, que lo vemos ahí jovencito también, tendría unos 25 años. De manera pues que eran plenamente jóvenes con las fuerzas para llevar a cabo su misión. Esta es la Basílica de la Natividad en Belén. Esta es la basílica que recuerda el lugar del nacimiento de Jesús en Belén. La basílica está a la derecha, o sea, todo lo que es la iglesia. A la izquierda está el interior, muy bonita, bien hecha. Y en medio tenemos lo que se llama el lugar preciso donde estuvo el pesebre. Nuevamente por la tradición de la iglesia y los padres franciscanos que han pues encontrado todos los lugares santos, pues ahí está, los que hayan estado por allá, pues recordarán ese lugar tan especial, ¿verdad? Es donde está esa estrellita debajo de esa tela roja, ahí fue el lugar donde estaba el pesebre y donde se llevó a cabo el nacimiento en Belén. Esto es en Belén. Es conveniente ver estas imágenes. ¿Cómo está ahora? ¿Dónde fue? Se ha dicho que Tierra Santa es el quinto evangelio. Los que tengan oportunidad de verlo, pues lo pueden hacer, de ir allá. Los que no, las peregrinaciones virtuales de Magdala, de toda la obra de Magdala, de los legionarios de Cristo con el Padre Solana, llevan a cabo cada año peregrinaciones virtuales donde nos enseñan todo esto y como si estuviéramos ahí. Bueno, pasamos a otro momento importante, el bautismo de Jesús. En este momento, en este caso, tenemos lo que se llama una sinopsis bíblica. O sea, tenemos que conjuntar lo que dicen los tres sinópticos, porque no es suficiente ver lo que dice uno, sino que hay que ver lo que dicen los tres para armar todo el texto como fue. Y es una sinopsis, en este caso es lo que tenemos aquí. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret en Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán cuando había mucha gente. En cuanto salió del agua, Jesús se puso a orar y en ese momento se abrió el cielo. Ahí en la imagen vemos pues lo abren de alguna manera, como haya sido, pero se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él como una paloma, y viene la paloma. Y una voz que venía del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Nuevamente la Santísima Trinidad en pleno. Son tres momentos en que está la Santísima Trinidad en pleno en la vida de Jesucristo. El primero, ya lo vimos, fue la Anunciación, la festividad de hoy. El segundo es este, el bautismo de Jesús. Otra imagen bien hecha, no fácil de conseguir, pero aquí está, ¿verdad? Ahí está la Santísima Trinidad. Y además, como dice, en este caso San Lucas es el que dice, cuando había mucha gente bautizándose, no es que se le haya dado un lugar especial a Jesús, no, él vino y se formó y cuando le tocó, y en ese momento el bautizo y empieza a hacer oración y empieza a aparecer todo esto. Otro momento, pues, muy importante en la vida de Cristo. Ahora, doctrinalmente, la máxima exposición es el Sermón de la Montaña. En este caso es San Mateo el que nos lo da completo, en 3 capítulos, 4, 5, 6 hasta el 7. Y dice así, el comentario. No es el texto es larguísimo.
no lo podemos poner, pero vamos a poner el comentario. Jesús toma asiento en una montaña y se dispone a enseñar lo que se conoce como la Carta de la Nueva Ley. Sermón de la Montaña es el sermón que abarca el mayor número de capítulos y de tiempo en los evangelios. Comprende 3 partes: la felicidad, la justicia y la sabiduría, con temas como las bienaventuranzas, los preceptos de la ley divina, el Padre Nuestro y la ley de la caridad. Todo eso viene aquí. Entonces, pues es admirable este sermón, muy largo, para leerlo se lleva fácil 1 hora, pero hay que hacerlo. Se ha dicho que todo cristiano al menos una vez al año debe leer completo el Sermón de la Montaña. Aquí está su figura otra vez bien hecha de un pintor, Karl Roch, que hizo pinturas bellísimas sobre los pasajes bíblicos, y ahí tienen pues el momento en que nuestro Señor está predicando, bien hecha la imagen, es una de las clásicas. Ahora bien, se podría resumir este sermón en la siguiente expresión: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Ahí está la clave. Primero el reino de Dios y su justicia, o sea, buscar su voluntad. El reino de Dios, que en la tierra pues es la iglesia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Eso es cuando se tiene fe, pues. Si no se tiene siempre, no es por falta de providencia divina, sino por la maldad humana, ¿verdad? Que hemos visto, sobre todo en estos días, con estas guerras que no puede uno entender. Y así ha sido, y por eso hay hambre, y por eso hay todo. Si en lugar de armas se gastara en alimentos, no habría hambre en el mundo. Así de sencillo, como dice el Papa Francisco, menos armas, más alimentos. Otro momento, bueno, aquí les presento la iglesia del Sermón de la Montaña. En Tierra Santa también se le conoce como la iglesia de las bienaventuranzas. Está en Galilea. La mayor parte de esto que estoy presentando está en Galilea. Para decirles brevemente, Palestina en el norte es Galilea, en el centro es Samaria, de la samaritana, acuérdense, y abajo, en el sur, es Judea, donde está Jerusalén, donde está Belén. Entonces, todo esto del Sermón de la Montaña y del Nazaret y Cafarnaúm, todo eso está en Galilea, en el norte. Y ahí vemos, pues, en este caso, con algunas figuras de personas, de turistas, ¿verdad? Para que vean la grandeza de la iglesia o de la basílica, se le llama en muchos casos. Pues ahí está como se tiene ahora, y es precioso verla por dentro y ver toda su historia. Pero pues ese ya será otro tema. Aquí tenemos otro momento especial. El tercer momento en que aparece la Santísima Trinidad en pleno, la transfiguración. Y dice así este texto de los sinópticos nuevamente: su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús sobre su éxodo. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Pedro, San Pedro, el de carácter primario, el que se tira al agua y a ver, Señor, si eres tú, que yo ande sobre el agua, y ahí se echa el agua a caminar y a medio camino se empieza a hundir y Señor, sálvame que me muero. Y ese es San Pedro, ¿verdad? El primario y el que lo va a negar 3 veces a Jesús y todo lo demás. Pero es muy grande San Pedro. Tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Pues cómo no. Ahí está Moisés, ahí está Elías, la ley y los profetas, y está nuestro Señor tan figurado, glorioso. Pues quedan asombrados los 3 apóstoles que están ahí, que son San Pedro, Santiago y San Juan. Qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Si ustedes recuerdan, en el bautismo
La voz del Padre decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, nada más. Pero aquí agrega Dios Padre, escúchenlo. Y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que se hace en los cursos bíblicos, al menos los que nosotros impartimos. Escuchar los mensajes, las doctrinas de Jesús, ver su vida, ver sus milagros. Escucharlo es ver también sus actitudes, cuando está triste, cuando está alegre, todo eso. Ahorita os voy a poner una imagen de Jesús como fue en realidad. Bueno, aquí está la Basílica de la Transfiguración, otra vez, Tierra Santa, en el Monte Tabor, así se llama, que cumple 100 años este 2025, esta basílica, otra vez bien hecha, o sea, son obras monumentales, grandísimas, las que se hicieron en el siglo XX. Ahí está por fuera, como está arriba de un monte, abajo se ven las casitas de algún poblado, pero la basílica está hasta arriba. Y a la derecha está el interior, al fondo, en la cúpula, se ve una pintura de la Transfiguración. Ahí están Moisés, Elías y los apóstoles con nuestro Señor y lo que es una misa ahí abajo. Es bueno siempre poner gente que va ahí, que está ahí. ¿Dónde son las misas? Pues ahí son las misas. Pues ahí está esta basílica preciosa también, obras bien hechas. Ahora, algunos milagros. Vamos a narrar solamente dos. La resurrección de la hija de Jairo, que era un jefe de la sinagoga, judío, que no aceptaban a Jesús. Y dice así, es San Lucas el que la narra. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Y en eso llegó uno de la casa de Jairo a decirle, o sea, pasan varias cosas, pero llega un sirviente de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús le dijo, no temas, solo cree y ella se salvará. La misericordia de Jesús, Jesús se compadece, tiene un gran corazón de compasión y ve el dolor, cuando ve el dolor Jesús se compadece y no va a ser la única ocasión. Él también resucitó a un jovencito de unos 20, 21 años que era hijo de una viuda, Naím. Y ahí está. Pero aquí tenemos este. Al llegar a la casa, Jesús tomándola de la mano dijo en voz alta, muchacha, levántate. Su espíritu regresó y se levantó al instante, como vemos en esta imagen preciosa. Nada más por ver la cara bien hecha de los padres, ¿verdad? Imagínense su alegría. Ya estaba muerta. Ya no era solo curar a un enfermo, era resucitar a un muerto. En este caso, una jovencita. Pues ella a los 12 años se levantó y todavía dice nuestro Señor, bueno, pues ahora denle de comer, con ese ingenio de Jesús, ¿verdad? Denle de comer porque pues, tendrá hambre. Y la niña se levanta, dice la Sagrada Escritura, se levantó, ella se levantó al instante, pues jovencita totalmente y llena de energía. Y otra vez los tres apóstoles que están ahí, San Pedro, Santiago y San Juan, nada más ellos. Otro milagro y otro muchacho, la multiplicación de los panes y los peces. La primera multiplicación porque hubo dos. Dice así este texto, otra vez como dice hasta abajo, sinopsis. O sea, en este caso son los cuatro evangelios los que lo comentan. Entonces hay que ver lo que dicen los cuatro para hacer la narración completa. Jesús tomó consigo a sus 12 apóstoles y los llevó a un lugar retirado, pero la gente lo siguió. Jesús los recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios y sanando a los enfermos. Sí, los apóstoles habían ido a lo que se llama la primera misión. Los mandó de dos en dos a los 12, ¿verdad? A que fueran a anunciar el reino, o sea, como predicadores, es la primera vez. Regresan pues jubilosos y cansados también. Por eso dice nuestro Señor, se los lleva a un lugar retirado porque es conveniente descansar aún en las obras apostólicas y para hablarles del reino. Pero la gente llegó, entonces pues estuvo un rato con sus apóstoles y se bajó a hablarles del reino de Dios y sanar a los enfermos.
Lo seguía la gente, aquí estamos hablando de miles. Cuando empezó a atardecer, sus apóstoles le dijeron a Jesús que despidiera a la gente para que consiguieran alimento en los pueblos cercanos. A lo que nuestro Señor respondió: denles ustedes de comer. Fíjense qué frase, ¿verdad? También. Denles ustedes de comer, pues estamos hablando de miles y ellos con una bolsa apenas que alcanzaba para ellos. Ellos dijeron que no se tenía lo suficiente para que cada uno comiera un poco, ni suficiente ni nada, pues era muy poco para tanta gente. Entonces intervino Andrés, San Andrés, el hermano de San Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Un muchacho, 14, 15 años, no más, tal vez 16, ¿verdad? Que dijo: yo quiero ir a seguir a Jesús, yo quiero verlo, pero muy listo, agarró, se hizo su itacate, ¿verdad? Sus panes, sus peces, se fue preparado, agarró su mochila, bueno, no era mochila lo que haya sido, pero eso nos da a entender, aquí hay un muchacho. ¿Pero qué es esto para tanta gente? San Andrés, eran 5.000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Jesús dijo: tráiganlos, traigan los panes. Tomó los panes y los peces y después de dar gracias a Dios los repartió a los apóstoles para que ellos los distribuyeran a la gente. Después de que comieron todos, mandó que recogieran los sobrantes y se llenaron 12 canastos. Sinopsis, ¿verdad? Ahí está el muchacho. Hay un muchacho con luego, esa es una característica de la juventud, independientemente de lo que sea, sobre todo a esta edad, 16, 20, 25 años. Ahí están, se ofrece que pueden hacer algo y con mucho gusto. Ya no pensó él si se iba a quedar sin comer. Por supuesto que no se quedó sin comer, comieron todos y sobraron muchos canastos. Bueno, aquí está la iglesia de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí está a la derecha la basílica, la iglesia de Tabga. Ese es el lugar que está entre Cafarnaúm y Nazaret y Tiberíades, pues cerca del mar. Multiplicación de los panes y de los peces. Y a la izquierda está un mosaico muy antiguo de la época bizantina. Estamos hablando del siglo III, cuarto, ¿verdad? Donde se narra este milagro. Eso es lo que se dejó como testimonio. Ahí está la iglesia. Pasamos ahora a lo que es motivo de esta cuaresma. Todos motivos de esta cuaresma. Estudiar las Sagradas Escrituras es sobre todo los evangelios. Es importante para ese tiempo de cuaresma, es la mejor preparación. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, como lo están haciendo los jóvenes en los retos cuaresmales. Es magnífico, yo los he seguido y sus comentarios, sus aportaciones. Bueno, la oración del huerto de Getsemaní, o sea, se lleva a cabo ya toda la vida pública de Jesús. Faltan muchas cosas, pero pues no las vamos a poner aquí. Ya habrá tiempo para eso. Y se lleva a cabo la última cena, donde nuestro Señor instituye la Eucaristía. Y después se va al Monte de los Olivos, a un huerto que se llama Getsemaní. Y dice así, otra vez una sinopsis. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Humanamente, pues, sentía tristeza, sentía hambre, sentía alegría, sentía pues todo lo que un humano siente, y por supuesto que sentía tristeza y angustia ante lo que viene. Se alejó de ellos, se arrodilló y suplicaba así: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, su pasión y muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la gran expresión de Jesús, la oración del huerto. En este momento, como lo vemos ahí sobre esa piedra, que todavía existe esa piedra, entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Jesús, lleno de angustia, oraba más insistentemente y comenzó a sudar gotas de sangre.
tal cual, gotas de sangre. Pues es lo que se conoce como la oración del huerto, y les enseño la Basílica de Getsemaní en el Monte de los Olivos, que también cumple 100 años. Fue un arquitecto italiano, Berlucci, creo, ¿verdad? El que construyó, bueno, diseñó y dirigió toda la construcción. Y aquí está la basílica, está a la izquierda se ve un monte ahí al fondo, pues es el Monte de los Olivos, pero adelante estaba el huerto, a la entrada, ¿verdad? Y está ahí la basílica, es impresionante, ahí se ven unos camiones que pasan junto a la carretera, ya pues todo ha crecido, es una ciudad grande como es toda Israel y Palestina. En medio está otra vez la gente, ¿verdad? Que van acudiendo a la misa, que están ahí presentes en esta basílica preciosa. Y a la derecha tienen ahí enmarcada lo que es la piedra donde la tradición dice que ahí fue donde Jesús oró, hizo su oración que acabamos de ver. Otra vez, lugares que son conveniente conocer. Aquí los tenemos, ¿verdad? Porque es como actualmente están. Bueno, pasamos a lo que va a ser el juicio religioso, ya a lo que es la parte final. El juicio religioso ante el Sanedrín que lo condenó a muerte. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban ya los maestros de la ley y los ancianos. Entonces todos le preguntaron, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús les respondió, es como ustedes dicen, yo soy nuevamente, yo soy, sí, no lo negó. El sumo sacerdote regó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Pues claro, todos ya confabulados, ya desde antes lo habían decidido. Ellos respondieron, merece la muerte. Y este es el juicio que lo condena a muerte, tal cual, el juicio religioso, no el juicio de Pilato. Aquí ya va condenado a muerte, pero tenían que ir ante Pilato, que era el que podía dar la orden. Y por eso lo llevan. Y dice, cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, dices eso por ti mismo, te lo han dicho los de mí. Y le explicó, mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús le dijo. Pilato insistió, entonces eres rey. Y Jesús respondió, tú lo has dicho, soy rey. Soy rey. Y esta es la frase que tenemos aquí atrás en la lona que tengo a mis espaldas. Tú lo has dicho, yo soy rey. Esta cita de San Juan, es de San Juan. Pilato salió y dijo a los judíos, yo no encuentro delito alguno de este hombre. Pero ellos comenzaron a gritar, mátalo, crucifícalo, porque ya así lo habían decidido ellos. Nuestro único rey es el emperador. Y ya con eso asustaron a Pilato. Un hombre pusilánime, pues. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. Pero así fue. Ahí está el alboroto, sí, crucifícalo y mátalo y con todo, pues, lo que querían. Llegamos a la crucifixión y muerte de Jesús. La redención, lo que estamos llevando a cabo durante este novenario de la redención. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, el monte del Calvario, crucificaron allí a Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en plena crucifixión. Los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora si es que lo quiere, ya que decía, soy hijo de Dios. Bueno, pasan varias cosas, lo que se llaman las 7 palabras, que en algún momento valía la pena ver. Entonces Jesús lanzó un grito diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la 7ª palabra. Y dicho esto, expiró. Entonces el sol se oscureció, la cortina del templo se rasgó en 2 partes de arriba abajo, la tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Y ahí está,
Al pie de la cruz, como dijimos en el momento de la encarnación, desde ahí empezó la Virgen María y ahí está el pie de la cruz. Y la acompaña San Juan Evangelista, el único de los apóstoles que se arriesgó a ir. En esta imagen muy bien hecha, la Virgen dolorosa que tenemos allí. Y ahora quiero mostrarles unas figuras de lo que es el rostro mejor que se ha hecho de Jesús. El primero es una pintura de Velázquez, precisamente cuando muere en la cruz. Está el Cristo de Velázquez, que es una joya, una verdadera obra de arte. Ahí lo tenemos. Y a la izquierda está esto que acaba de salir en agosto del 2024, el año pasado, no tiene ni un año, ya con la inteligencia artificial que se puso a ver la sábana santa, algunos científicos, y reconstruyeron lo que era la imagen de Jesús y esa que tenemos a la izquierda. Muy parecidos los dos. Definitivamente es lo más cercano que tenemos a lo que era el rostro de Jesús. Impone. Si ustedes ven esta imagen del rostro de Jesús, se impone. El ojo izquierdo se ve medio cerrado porque lo habían golpeado en el ojo y eso lo captó la sábana santa. Entonces, todo esto está hecho en base a estudios científicos bien hechos y pues todo esto ya lo tenemos en pleno siglo XXI en este año 2025. Bueno, ¿cómo está el Monte Calvario actualmente? Ahí a la izquierda lo tenemos, el Monte Calvario, un monte pequeño. Actualmente tiene un crucifijo, ahí está una cruz con un Cristo, ahí está la Basílica del Santo Sepulcro, que fue donde se sepultó a Jesús y donde resucitó. Y a la derecha tienen lo que fue la piedra donde depositaron a nuestro Señor. Resurrección de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez una sinopsis, o sea, hay que estudiar todos los textos. El primer día de la semana al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Al verlo, los guardias romanos se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ustedes no teman, sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. Así fue como está aquí. Ya esto después de estudios de todos los cuatro evangelistas, de cuatro evangelios y comentarios de biblistas, así fue lo que pasó. Es difícil encuadrar todo esto. Y aquí está la primera aparición de Jesús. ¿A quién? ¿A quién fue? Pues a una mujer y a una mujer pecadora, de la que nuestro Señor sacó 7 demonios, pero que estaba totalmente convertida en ese proceso de conversión al que nos llama este año santo jubilar con el Papa Francisco. Jesucristo es nuestra esperanza y hay que buscarlo porque es misericordioso. Y por eso se aparece a María Magdalena, que se había convertido en una de sus mejores discípulas junto con San Juan Evangelista. Y dice así el texto, este es nada más de San Juan. María Magdalena se quedó allí junto al sepulcro llorando. Se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba ahí, pero no lo reconoció. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se acercó a él y exclamó en arameo: Raboní, maestro. La felicidad de esta mujer, ahí en pleno, pues se echa a sus pies, por eso agarrarlo y todo. Y le dice, nuestro Señor le dijo: no me retengas, o sea, ya de. Otras Biblias dicen: ya suéltame, porque todavía no he subido con mi Padre. Anda, ve y di a mis discípulos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. Y se convierte así en lo que el magisterio de la Iglesia dice: la apóstol de los apóstoles, porque es la que les va a anunciar a los apóstoles que Cristo estaba vivo, que ella lo había visto. Vean el rostro de Jesús, muy sereno, contento, porque ya resucitó, como vimos anteriormente, y porque ante pues esta forma de expresarse
de las mujeres en especial, ¿verdad? Cuando tienen en su corazón a nuestro Señor, cuando tienen en su corazón lo divino, que se acercan y inmediatamente pues están alegres y le muestran a Jesús su alegría. Vamos a terminar ya con los párrafos significativos de la bula de la Encarnación para el jubileo del año 2000. Aquí nos regresamos al año 2000, cuando el Papa Pablo II abría la puerta de San Pedro en ese gran jubileo de la Encarnación. Jesús es la verdadera buena nueva, que supera todas las expectativas de la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios y la salvación que Él ha realizado con su muerte y resurrección son, pues, el verdadero criterio para juzgar la realidad temporal. El tiempo de Navidad será el corazón palpitante del Año Santo, que introducirá en la vida de la Iglesia la abundancia del don del Espíritu Santo para una nueva evangelización. Aquí está el mensaje para nosotros. La alegría jubilar no sería completa si la mirada no se dirigiera a aquella que, obedeciendo totalmente al Padre, engendró para nosotros en la carne al Hijo de Dios. Llamada a ser la Madre de Dios, la Virgen María vivió plenamente su maternidad desde el día de la concepción virginal, culminándola en el Calvario a los pies de la cruz. Magnífica documento del Papa Juan Pablo II, que resuena ahora porque estamos en un año santo jubilar de la esperanza, pero cada 25 años también es jubileo de la encarnación, de cuando Dios se hace hombre, como dice aquí el Papa Juan Pablo II, que supera todas las expectativas de la humanidad. Esta expresión de Jesús. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración. A Jesucristo, Verbo encarnado, también hecha por el Papa San Juan Pablo II en ese jubileo de la encarnación. Les pido que la recemos todos. Señor Jesús, plenitud de los tiempos y Señor de la historia. Danos un Danos un corazón humilde y sencillo para que contemplemos con renovado asombro el misterio de la encarnación, por el que tú, Hijo del Altísimo, en el seno de la Virgen María, santuario del Espíritu Santo, te hiciste nuestro hermano. Gloria y alabanza a ti, oh Cristo, ahora y por siempre. Pues muchas gracias. Terminamos con la bendición de Jesucristo nuestro Señor, que tenemos en esta imagen también preciosa, bien hecha. Es Jesucristo bendiciendo. Y nos da su bendición en este día solemne, de gran fiesta para la Iglesia, de gran importancia para la humanidad y para todos los cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues aquí estamos. A ver, no sé, Fabiola, ¿tú vas a coordinar esta parte? Por si Bueno. hubiera alguna pregunta, algún comentario. Sí, ahorita les digo, si desconectas el ref, Sí. va entrando empapadísimo. Bueno, pues aquí dicen, qué hermosura, muchas gracias. ¿No? Pues hermosura lo que la Virgen María hizo, ¿verdad? Lulú, excelente información. Pues son pasajes bíblicos y comentarios de los papas. A eso le hemos reducido. Muy bien, pues si no hay algún comentario. A ver, María Teresa quiere hacer una pregunta. Sí, Tere. Ya se nos escondió. Bueno, No, aquí estoy, que no, ver. como que no encontraba cómo. Ingeniero, una Sí. pregunta. Siempre desde muy jovencita he tenido duda cuando dice que el velo del templo se rasgó. Bueno, yo en mi mente de joven y de niña, yo me imaginaba como un velo, una tela, pero en una época de mi vida, estudiando Biblia, no me acuerdo quién me dijo que no se refería a una tela, sino que era
que se había, como por decir, roto una pared. Y luego pasaron más años y después como que volvieron a decir que es una tela. Y la verdad siempre tengo esa duda, si me hiciera usted favor de aclararme. Sí, se refiere a un velo del templo de Jerusalén. O sea, para entrar en el templo había patios y después ya la entrada principal estaba cubierta por un velo donde estaba el arca de la alianza. Ese velo, que era ya para entrar a lo que se llama el Santo de los Santos, fue el que se rompió de arriba abajo, ¿verdad? El velo del templo que ya resguardaba la parte principal del templo. Pero sí era una tela. Muy bien, pues si no hay más comentarios, eh, muchas gracias a todos. Qué bueno que les gustaron las imágenes. Están seleccionadas bíblicamente. Bíblicamente, gracias a Dios, se pudo encontrar todo esto. Las imágenes de Tierra Santa las pueden ver en internet, pero aquí las tuvieron ya a la mano. Espero que les haya gustado. Y a todos las agradecemos a Águeda y a Diego que hicieron la introducción y la presentación del grupo juvenil Huella, y espero verlos en otras ocasiones. Ya nos darán sorpresas ellos, ese grupo juvenil, que es el que está organizando los retos cuaresmales, donde están yendo cientos de jóvenes y que están haciendo una gran actividad. Pues gracias, Águeda y Diego, y a todos los que estuvimos aquí. Nos seguimos viendo, primero Dios, en abril tendremos otra presentación, ya les informaremos. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, tocayo. Buenas noches. Gracias por todo. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas Un noches. abrazo. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Gracias por compartirnos